Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos con nosotros a José Montero. José estudió Ingeniería Industrial en Tecnun y trabajó en diversos sectores industriales, tapones de plástico, bombas Itur, Assa Abloy, y ya finalmente pues estaba en Madrid en Assa Abloy, decidió volverse a Guipúzcoa por razones familiares y bueno, pues coincidió que CEIT quería montar una spin-off también, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que montasteis, José? Pues nada, en aquel momento había una tecnología que estaba ya muy avanzada a nivel sobre todo de investigación, que era el desarrollo de modelos dinámicos, ¿no? Para la simulación, pues en aquel entonces arrancaba lo que era la simulación, pues de grúas, de vehículos, etcétera, porque hasta entonces la simulación era prácticamente militar y aeronáutica, ¿no? Y bueno, pues el CEIT en aquel momento tenía relación con algunos clientes internacionales en los que vio que esa tecnología podría tener un componente industrial y podría ponerse como una empresa en la calle, como has dicho muy bien tú, en un spin-off, ¿no? Dotándole de la tecnología y, bueno, y buscando socios industriales que pudieran apoyar esa aventura en aquel momento, ¿no? ¿Y tú mantenías contacto con Tecnun, con CEIT? Sí, Sí. habitualmente sí. Ajá. A nivel de compañeros, a nivel de amigos y sobre todo pues porque al final uno nunca se desliga de donde has estudiado, ¿no? Por múltiples motivos, aunque solo sea por seguir la pauta de por dónde están yendo ellos y en otros casos pues también pues como te digo, por amigos y gente que estaba ahí dentro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ellos te comentan, mira, tenemos esta tecnología, queremos hacer algo con ella Ujú. y tú como querías volver a Guipúzcoa, pues eso te encajó. Sí, la verdad es que yo ya tenía un trabajo, ya venía para un Ah, trabajo ya ves. aquí, sí, Sí, pero sí. realmente en esas navidades del 2001 al 2002, pues un ingeniero, además un investigador importante de CEIT, fue cuando me llamó, me dijo que había esta alternativa, que qué me parecía, yo le dije que bueno, que me tomaba el mes de diciembre pues para hacer un pequeño análisis de mercado, que a mí es realmente era una de las cosas que sabía, me puse con ello y la verdad que vi alguna oportunidad para poder hacer una compañía de nicho, ¿eh? No una compañía genérica, sino una compañía de nichos que pudiera dar satisfacción igual a esa demanda, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos lanzarnos, arrancamos el CEIT y yo como los dos accionistas y bueno, pues hacia el mes de julio o de agosto, pues ya habíamos contactado con CAF y conseguimos, pues bueno, que CAF entrara en el capital también como el socio industrial y algunos socios minoritarios más, ¿no? Y así Ajá. fue como se gestó el comienzo, ¿no? Vale, has dicho nicho. ¿Cuál es el nicho? El nicho me da la impresión de que era el ferroviario. En aquel momento podríamos llamarlo que sí, era o ferroviario o de automoción. Es decir, lo que sí le conseguimos poner fue el apodo de simulación civil. Es decir, nosotros pretendíamos o se pretendía salir a la calle con un modelo de simulación que por aquel entonces pues estaba empezando, que era en entorno PC. Es decir, hasta entonces los PCs no tenían ni fuerza ni las tarjetas gráficas tenían suficiente capacidad para poder desarrollar esta arquitectura de software. Pero ahí había ya un cambio y de hecho todo el cambio se ha producido en estos años gracias al avance fundamentalmente del gaming, ¿no? Es decir, ellos han tirado de la tecnología y han conseguido que haya ordenadores, PCs muy potentes, tarjetas gráficas impresionantes y todo eso ha generado pues esa posibilidad de la simulación civil. Es decir, podríamos llamar la socialización de la simulación, ¿no? Porque Ajá. hasta entonces era muy militar y aeronáutica, ordenadores muy complejos que costaban del entorno de 1.000.000 de euros, con eso te haces una idea, ¿no? Sí, Y en sí, sí. cambio había esa oportunidad, por eso íbamos al nicho, ¿no? Es decir, intentar buscar ese nicho ferroviario y también ver cómo iba avanzando la automoción, ¿no? Vale. Hay muchas preguntas, José. Vamos a ver cómo las abordamos. Primera pregunta. Eh, ¿Tú no habías emprendido nunca? No, la verdad que mi familia Y sí, sí, sí. no había emprendido nunca, o sea, era una aventura, sí. Eso te iba a decir. ¿Qué te dijeron en casa? Pues en casa, Porque mira, estás... teníamos un entorno, yo tenía 3 hijos pequeños en aquel momento, o sea, en edad escolar pequeña. Mi mujer me dijo que bueno, que si lo veía, que ánimo. Yo lo que hice fue intentar no involucrar a la familia con estas cosas. Ya sabes que hay dos formas de hacerla, una o family y friends y la otra es buscándote las castañas. Opté por la de poner mis ahorros, los ahorros que yo tenía pues en la empresa, ¿no? Y bueno, también sabiendo
bueno, que al principio sería duro, pero que quizás si aquello funcionaba podía dar lugar a una situación de una empresa estable, con tecnología y que pudiera además tener objetivos como una calidad de empleo y una serie de cosas que en aquel momento yo valoraba, ¿no? Pero bueno, me animaron en todo momento, a pesar de que era un momento, como te digo, de niños pequeños, necesidades económicas, pero bueno, sí me apoyaron, sí. Bueno, por lo menos tenías ahorros. Sí, gracias a Dios los tenía Porque, y mi mujer me dejó invertirlos, que esa es la otra, porque sí, sí, claro, sí, sí, con permiso de tu mujer. sí, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? En los primeros tiempos, evidentemente, no había ingresos. Bueno, pues la verdad que durante unos meses, y te voy a decir ahora, la fortuna también y la suerte, yo siempre digo que conozco a multitud de emprendedores con muy buenas ideas, buenísimas ideas, muchísimo mejores que estas, Ujú, y con muy buena capacidad de trabajo, pero que a veces la fortuna no les ha sonreído, ¿no? Y eso ha llevado a que se acaba el capital, se acaba el dinero y muchas veces las empresas mueren por ahí, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, aparte de que en Tecnum me pusieron ya una persona técnica a mi lado, porque yo soy un ingeniero, pero no soy un ingeniero de programación, un chico que acababa la carrera, Iñaki Aliaga, cofundador de Lander, que realmente era Premio Nacional de Ingeniería, es decir, no era una mente cualquiera y a sus 24 años pues estaba en plenitud de forma, ¿no? Eso fue una combinación un poco de mi experiencia comercial profesional con ujú. su verdadera dominio de la técnica y ahí arrancamos de esa manera, ¿no? Y luego la fortuna, conseguimos un contrato pues a los pocos meses antes de finalizar el año conseguimos un contrato, además en un sitio donde no nos imaginábamos, ¿no? En el Instituto de Técnica Aeroespacial de Madrid, en el INTA, porque estaban intentando desarrollar un departamento de automoción que ya homologaba vehículos, pero que también querían iniciarse en la formación, ¿no? Es decir, en situaciones de riesgo. Y ahí tuvimos también la fortuna. Se vendió eso, acto seguido empezó a rodar la situación. O sea, ellos querían hacer formación en situaciones de riesgo entiendo que para aviones. No, Ah, era no. el Instituto de Técnicos Aeroespaciales, pero era para vehículos. Es decir, ellos tenían un Ah, departamento allí que se dedicaba a la homologación de los vehículos en España, sí, tenían sí. una pista de pruebas y querían ver cómo podían investigar y trabajar con los simuladores de automoción para obtener resultados para luego trasladarlos pues al público, ¿no? O sea, Y el INTA homologa vehículos normales. sí, 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 sigue Qué haciéndolo, curioso, ¿eh? sí, sí, Sigue qué curioso. Sí. haciéndolo. Sí, Ah, cuando alguien quiere fabricar un vehículo mm, nuevo, un modelo nuevo, sabes que requiere una homologación, entonces ellos ejecutan la documentación, ya, el ya. análisis, todo, sí, sí, sí. Mm. Entonces, pues bueno, fíjate, esa fue la coincidencia y a partir de ahí, pues ya, gracias a Dios, con capital social, con esta venta, se arrancó y fue pues creciendo Sí, la sí. compañía poco a poco, ¿no? ¿Y cómo llegasteis al INTA? Porque si no lo habíais imaginado como cliente, tuvo que Pues ser, mira, tuvo que ser una gran casualidad, ¿no? sí, es una auténtica casualidad. Por aquel entonces había competencias importantes a nivel Mm. nacional, como por ejemplo Indra, que estaba muy metida en ese tema. Había grandes competencias extranjeras. Pero nosotros, por lo visto, pues en un conocimiento particular a través de una compañía de transportes que se llama ALSA, que te sonará, que está en Sí, claro. Asturias, pues se pusieron en contacto con nosotros. Soy gran cliente de Alsas. Se ve que usas ahí los vuelos autobuses. La ruta Madrid-Bilbao me la tengo Claro. ya muy, muy trillada, sí. Pues como te digo, ellos nos contactaron, nos presentaron en el INTA, ellos también estaban participando un poco de ese proyecto a nivel de I+D, con una serie de subvenciones. Bueno, el caso es que, bueno, aparecimos allí, yo creo que por casualidad, y tuvimos la fortuna de dar con la clave del proyecto y luego, Sí, sí, pues sí. bueno, al final era una operación pública y tuvimos que ganarla, ¿no? Pero tuvimos esa suerte, esa fortuna. Y siempre yo digo, "Joder, no hacemos aviones ni hacemos Ujú. militar y vamos a caer como primer cliente en el Instituto de Técnica Aeroespacial, ¿no? Es Sí, sí, increíble. sí. Bueno, entonces este fue el primer cliente. Antes me has hablado de la tecnología, ¿no? Sí. CEIT tenía una tecnología. Eh, ¿En qué consistía esa tecnología que tenía CEIT? Bueno, pues fundamentalmente Mm. estamos hablando de tema de software. Es decir, Ujú. en el CID lo que habían trabajado mucho era con una técnica
para el desarrollo de modelos dinámicos y cinemáticos de vehículos, ¿no? O de cualquier otro tipo de maquinaria. Imagínate una excavadora, una grúa puente, por supuesto un camión. Es decir, ellos habían desarrollado un sistema de modelos en el cual reflejaban pues, muy fielmente la dinámica y la cinemática de los vehículos, ¿no? Porque una de las cosas que tienes que sentir en un simulador es que cuando estás conduciendo o cuando te sientas en él tienes una inmersión de que lo que hace el simulador es muy similar a lo que hace el vehículo real, ¿no? De hecho, siempre se dice que los simuladores tienen que ser muy inmersivos para poder ser eficientes, ¿no? y eficaces en el entrenamiento. Entonces, bueno, esa tecnología en aquel momento se desarrollaba con unas técnicas que ellos tenían, de lo que se trataba era de seguir con ella, y luego en su momento pues ya se hizo un traspaso de tecnología que se hizo de manera natural traspasando a los ingenieros, es decir, los ingenieros que estaban en aquel momento en el CEIT haciendo sus doctorados o haciendo sus proyectos fines de carrera y trabajaban en este ámbito, pues fueron incorporándose al Lander, de manera que la tecnología venía, pues digamos, en su cabeza, ¿no? Y en su buen hacer. Y a partir de ahí ya, pues nosotros, aún colaborando con el CIT, desarrollamos ya nuevos modelos, nuevas tecnologías y hoy en día somos pues totalmente autónomos y tenemos pues una capacidad de desarrollo tecnológico, pues como te digo, autónoma, ya como compañía, ¿no? Ajá. Entiendo que CEIT sigue siendo socio vuestro, ¿verdad? Ya no, ya no. Ya no. Hace año y medio el CEIT, pues como suelen ser habitual en el CEIT, Sí, sí. le interesa estar unos años en el spin-off, pero luego le interesa pues también pues hacer caja, ¿no? Y por lo tanto obtener fondos y recursos para abrir otros spin-offs, ¿no? Entonces es normal tanto en la Universidad de Navarra como en el CEIT que de los spin-offs se salga a un momento determinado. Y hace 2 años pues vieron que era el momento y ya no son socios en este momento de Lander, vendieron su participación y bueno, pues muy agradecidos por todo lo que hemos recibido durante estos años, evidentemente, ¿no? ¿Y se la habéis comprado vosotros o la ha comprado No, otro la ha socio? comprado CAF, sí, sí, A la ha CAF, la comprado propia CAF. CAF. O sea que Sí, CAF sí, ahora sí. mismo es el socio mayoritario. Exacto, sí, 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 CAF no. es el socio mayoritario dentro de la compañía, sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, la tecnología, ya me has explicado un poquito por dónde iba. Vosotros a partir de ahí, entiendo que con la aportación de ese ingeniero que os facilitaron desde el principio, ¿no? Que además es socio de la compañía. Sí, 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 sí. entiendo que a partir de él, luego él fue incorporando el equipo de Exacto. ingenieros que estaban con el Sí, proyecto sí. dentro de CEIT. Y bueno, pues fuisteis generando un equipo técnico que todavía hoy entiendo que es capital en la empresa, ¿no? Porque, Eso pues es. que esta Al tecnología final, no para nunca, ¿no? Seguís teniendo no. que... Precisamente una de las cosas que te comentaba al principio es que la evolución de la arquitectura de software y sobre todo del hardware hace que tengas que estar en evolución constante, ¿no? Hace unos años no había lo que conocemos por realidad virtual, realidad aumentada. Nosotros no lo utilizamos pues porque en el entrenamiento profesional colocarle a alguien unas gafas cuando estás conduciendo un tren no es inmersivo, ¿no? Entonces seguimos con los métodos tradicionales, aunque tenemos una línea de trabajo sobre las nuevas, digamos, sobre las nuevas techs, ¿no? Que son las que están ahí Ajá. tirando desde el gaming, ¿no? Ujú, Y nosotros lo que sí, teníamos 2 pilares en ese momento. Uno era el técnico. El ujú, pilar técnico era fundamental, como dices tú, para ujú, el avance en I+D y sobre todo para el avance de digamos, la fiabilidad del producto. Y el otro era el comercial. Es decir, nosotros tuvimos que desarrollar todo un equipo comercial en el que todos son ingenieros. Hoy en día, a día de hoy, tenemos una directora comercial, casi todos son de Tecnun también, ajá, son ingenieros, tenemos una directora comercial, Ana Olson, una mujer extraordinaria, con doble titulación en Tecnun y que es la directora comercial y de marketing, ajá. y que montamos un equipo en este momento de 11 ingenieros que están viajando constantemente por sus áreas geográficas en todo el mundo y es una relación con clientes muy face to face, ¿no? Es decir, Ujú, todos nuestros clientes son, digamos, lo que se conoce por blue chip, ¿no? Es decir, clientes pues imagínate, desde la Renfe hasta el metro de Sao Paulo, hasta el metro de Londres, no sé, los ferrocarriles de Singapur. Todo es una tipología de cliente como muy técnica, como muy de alto nivel, en el que hay que tener un contacto muy continuo, en el que le vayas además ujú, mostrando el estado del arte que se ujú. va generando en cada momento con la tecnología, ¿no?
Y Ajá. clientes con los que normalmente mantenemos ya una relación De muy años. estable, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo. ¿Qué porcentaje de las facturaciones se produce en España? Nada, ahora José, pues muy poco. el 5 o 10%. Sí, sí, Vale. sí. O sea, Nosotros prácticamente el 90% se hace en el resto del mundo. De hecho, esta compañía nació con vocación universal porque ujú, nadie invierte el dinero ni monta una empresa de este estilo para un mercado ni tan siquiera regional, te diría. claro. Yo le Ujú, llamo regiones, pues por ejemplo, a Europa, ¿eh? O sea, otra región es Asia, otra región es LATAM. ujú, Es una compañía que tiene que ir a nivel global, si no es ujú, imposible alcanzar las cotas de, pues eso, de reinversión, de desarrollo tecnológico que te ujú, pueda dar un mercado que ujú. está creciendo constantemente, pero que todavía le falta mucho recorrido, ¿no? Vale. Y antes me has hablado de que cuando nacisteis teníais alguna competencia de Indra, has dicho, y has dicho también Sí, alguna. ¿En qué os habéis diferenciado de ellos? pues mira, precisamente en esas cuestiones en las que te comentaba antes de los nichos, ¿no? Es Ujú, decir, nosotros vimos que había algunas cosas como, por ejemplo, que antes la simulación se hacía 1-1, ¿no? Es decir, tú ponías una cabina prácticamente igual que la del tren, ponías a un conductor, había un instructor y con eso entrenabas ese tren y a ese alumno, ¿no? ujú, Y eso era tremendamente caro. Entonces nosotros pues desarrollamos pues un producto que se llamaba el multipropósito, que conseguimos integrar en una cabina la posibilidad de entrenar diferentes trenes del usuario, ¿no? Por ejemplo, en Renfe, pues ellos tienen trenes de Talgo, trenes de CAF, trenes de Siemens, de Alstom. ujú. Pues nosotros conseguimos que en la misma cabina se pudieran entrenar todos y en diferentes recorridos, ¿no? Y eso además también nos hizo apoyarnos en nuestra cultura, ¿no? O sea, Sabes que la diferenciación es que una persona se podía entrenar con diversos trenes en el mismo, en una misma sesión, eso es. digamos, ¿no? Vale, Sí. O al vale. revés, que en el mismo simulador, sin tener que tener 10, Ujú, podías ir cambiando de tren moviendo simplemente software o alguna palanca, ¿no? Es decir, ajá. se versatilizó eso en vez de hacerlo tan rígido como que era una réplica exacta del tren y ahora solo puedes entrenar a esa persona y de uno en uno, ¿no? En cambio, el otro puedes poner varios, puedes entrenar Ajá. diferentes trenes, etcétera. O sea, Eso es una, por la parte también, técnica. también pueden entrenar, se podían entrenar varias personas a la vez. Es otra. Claro, poniendo diferentes puestos, exacto. Vale, vale, El vale. instructor es capaz de entrenar a varios. Eso Vale. por la parte técnica y por la parte, digamos, comercial o de cultura, pues como buenos donostiagas, pues tuvimos la fortuna también y la suerte de trasladar esta cultura, ¿no? Pues gastronómica, de apertura a nuestros clientes en el mundo. Cada vez que venían por aquí, pues se quedaban enamorados de esta ciudad, se quedaban enamorados de la gastronomía y se conseguía hacer una relación que yo al final me gusta llamarla más que supplier cliente, ¿no? Más una relación de partners, ¿no? Y eso es lo que nos ha diferenciado también porque Ujú. nos ha permitido tener una cantidad de clientes que de alguna manera nos han ido haciendo de vendedores, ¿sabes? Es decir, esas referencias que hemos tenido, pues ellos mismos se han encargado de irlas mostrando. Estos mercados son mercados bastante cerrados, donde es Ujú, difícil entrar, es fácil salir cuando haces algo mal, pero ujú. si haces las cosas bien y eres fiel, vamos, estás años dentro porque es muy, ¿cómo diríamos? Es muy friendly, ¿no? Una vez que estás dentro. Ujú. Y dentro de vuestra actividad, ¿qué porcentaje de la facturación es el sector ferroviario? Pues mira, ahora en este momento estamos en aproximadamente un 75-25. 75% ferroviario y 25% de automoción. En automoción Ajá. me refiero, por ejemplo, a los autobuses de Alsa, los conductores de Ujú. Alsa, Sí, me sí. refiero a transporte de carga, por ejemplo, a camiones, a camioneros, me refiero a policías que entrenan sus vehículos y Ajá. sus motos. Por ejemplo, ahora en la división de aeropuertos, pues tenemos un gran proyecto con AENA en el que estamos suministrando 13 simuladores para 13 aeropuertos de España, porque realmente si alguna vez, siempre estamos en el aeropuerto arriba, ¿no? Pero si alguna vez bajáramos a donde están los aviones es increíble el tráfico, ¿no? Y Ajá. la cantidad de problemas que hay, entonces necesita un entrenamiento específico. Y bueno, pues todo este tipo de gente profesional, ¿sabes? Que está 8 horas Ajá. al final en un vehículo, pues eso es lo que llamamos la automoción, ¿no? Y lo otro, lo de ferroviario, pues ya sabes que engloba desde
alta velocidad, media Metros, distancia, trenes de todo metros, tipo, efectivamente. Sí. tranvías, todo lo que sea Ahora ferroviario. también hay una especie de tranvía bus, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El que hay Sí, en... sí, bueno, El que están poniendo en Vitoria, sí. ese Sí, diría que es, no sé si es el de Irizar, creo que es, ¿no? sí. Que tiene una pinta como de tranvía, pero es eléctrico, ¿no? Es un bus Hay eléctrico. uno, el de Irizar, efectivamente, pero no tiene también uno CAF CAF del tiene, mismo sí, cliente. Sí, el eso es. tranvía de Vitoria tradicional, sí, pero es Eso es. tranvía puro, ¿eh? Es Vale, tranvía vale. puro, sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces, el 75% es ferroviario, que es un porcentaje importante. Ese es el nicho principal Sí, vuestro, claro, es sí, en vuestro... este momento sí. Y ahí imagino que además tendréis mucha menos competencia, porque al ser... Bueno, las grandes empresas mundiales ya estaban allí y te puedo decir que ahí tenemos una competencia importante, quizás más selectiva, quizás más selectiva, pero realmente son verdaderas eminencias en simulación, gente que ya lleva muchos años, ¿no? Pues gente como los franceses, los suizos, los belgas. Incluso algún ruso, gente que además luego pues también competimos a veces pues contra fabricantes locales, ¿no? Pues en Indonesia, en Singapur, en ese, bueno, en Japón ni te cuento. Estados Unidos es un mercado al cual todavía ni hemos accedido porque la capacidad de Lander en este momento estamos 100 personas, de los cuales pues prácticamente 80 son ingenieros, ¿no? Pero todavía no tenemos esa posibilidad de acercarnos a mercados tan exigentes, ¿no? Y tan complejos como el americano, ¿no? Pero vamos, que Pero, sí, es... pero estos competidores que has dicho, ¿son empresas de simulación en Sí, general o específicamente ferroviaria? Normalmente hacen desarrollo de software, hacen simulación ferroviaria y hacen también simulación de señalización. Es decir, son gente muy especializada y casi todos al albor de alguna compañía ferroviaria, ¿no? Como puede ser en Ujú, Francia la SNCF o como puede ser ujú, pues en Austria OBB o como puede ser Divan en Alemania. ujú. Pues todos ellos han ido teniendo empresas no propiedad, pero sí muy cercanas, que han ido Ujú. desarrollando todo la simulación Ya, ya, ya. ferroviaria a nivel mundial. Sí, sí. O sea De que hecho, es muy difícil que un Alstom, por ejemplo, te encargue a ti un proyecto. bueno, es difícil y lo hace, ¿eh? Lo hace, Lo pero hace. es difícil porque somos CAF y eso al final Claro. pues complica las cosas, pero sí lo suele hacer porque nuestra relación también es con el operador final, ¿no? Entonces a veces el operador final también tiene una preferencia. Ahora en este momento, por ejemplo, estamos desarrollando dos proyectos en India Ujú, para un cercanías en Delhi y para un metro, el de Agra Kanpur, ujú. que son pedidos de Alstom los dos, ¿no? Bueno, no es fácil, es complicado, pero sí solemos tener pedidos pues, de los chinos, por ejemplo, que son los fabricantes número uno del mundo. Ya sabes, la compañía se llama CRRC, factura pues, en el torno de los 35.000 millones de euros al año en trenes. Por Ujú. supuesto, pedidos de CAF, de Alstom, de Siemens, de Bombardier, de Stadler, es decir, los OEMs, lo que nosotros llamamos los fabricantes, al final Ujú, pues intentamos estar ahí también, ¿no? En lo que se puede, en lo que se ujú. puede. Vale. ¿Y qué más te iba a decir? Has dicho 80 ingenieros. Sí, Eso es una barbaridad. bueno, pueden parecer muchos, pero al final, si te comparas, por ejemplo, con CAF, que puede tener, no sé, 4.000, ¿no? O te comparas con empresas de gaming, por Ujú, ejemplo, EA, ¿no? EA en Inglaterra, pues para el desarrollo del FIFA 2018, así, pues tuvo 2 años trabajando pues, en el entorno de los 6.000 ingenieros, ¿no? Es ujú, decir, son otro volumen. Nosotros somos una empresa pequeña, es cierto, pero intentamos gestionar el talento, es decir, intentamos buscar un mix entre esas personas técnicas, pero a la vez humanas, con talento, darles una oportunidad de flexibilidad en un entorno pues, como es San Sebastián, con la ujú. posibilidad de hacer una buena compaginación familiar, ¿no? Y con la vida de cada uno y el trabajo. Entonces, yo creo que tenemos algunos atractivos
que también hacen que esa gente sea muy comprometida. Tenemos un equipo realmente joven y muy trabajador y además culturalmente, joder, comparten todos los valores, ¿no? Entonces, bueno, a veces también, sabes que los recursos humanos son complejos de gestionar, ¿no? Y bueno, yo creo que es una maravilla poder disponer de ese equipazo y sí, esperamos llegar a ser más de 80, si Dios quiere. O sea, más de 100 y más de 80 ingenieros, Bueno, evidentemente. vosotros lleváis ya casi 20 años en el mercado, Sí, José. sí, sí. Durante ese tiempo es curioso porque la actividad que empezasteis a hacer no es muy diferente de la que hacéis ahora mismo. Evidentemente la tecnología ha cambiado completamente, Sí. pero la actividad básica, que es simulación para formación en ámbitos de nicho, sigue siendo la misma. Prácticamente sí, sí, Ajá. y todavía te diría que nos queda, mira, ahora estamos haciendo el plan estratégico de la empresa, de la Sí. compañía, para el 21-24 y Ujú. la verdad que nos queda todavía un campo muy amplio para seguir trabajando. Piensa que nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos en nuestra misión es la de ayudar a reducir la siniestralidad, ¿no? Ya sea en la automoción, es decir, la siniestralidad vial como en ferroviaria y aumentar esa seguridad, ¿no? Las personas cuando tienen confianza en lo que están haciendo tienden a relajarse un poco, ¿no? En el momento en el que uno se relaja es cuando normalmente suelen venir los incidentes y luego los accidentes, ¿no? Ujú. Hoy en día en el sector ferroviario, por ejemplo, en 20 años yo he visto que ya no hay una compañía ferroviaria que se precie que no tenga un entrenamiento con simulación, ¿no? Es decir, lo mismo que sería impensable que tú te montes en un avión y que ese piloto no haya entrenado con el simulador muchas veces, pues aquí está pasando lo mismo. Y en la automoción va avanzando, porque al final los combustibles fósiles son caros, hemos cambiado autobuses y temas eléctricos, está la e-mobility, está dentro de nada llamará a la puerta el hidrógeno. Claro, todo eso ha hecho que los sistemas de conducción también sean diferentes, ¿no? Y por lo tanto los profesionales son profesionales joder, que tienen que estar muy bien formados primero para cumplir los horarios, mantener la máquina en buenas condiciones y sobre todo hoy en día para una eficiencia energética, ¿no? Todo ello hace que no sea lo mismo la formación de hoy que la de hace 20 años. Por eso que Ujú. el camino sigue siendo el de intentar aumentar la seguridad vial y que esos entrenamientos puedan ser mucho más inmersivos, que puedan ser mucho más ágiles, ¿no? Por ejemplo, te hablo a nivel climático, ¿no? Es difícil para un conductor que está en Polonia, un camionero que tiene que venir hasta Almería a cargar pimiento, ¿no? Pasa por 8 o 10 países en los cuales hay nieve, hielo, luego pasa a tener lluvia, luego calor. Claro, todas esas condiciones influyen en la condición, influyen en todo, y eso es lo que pretendemos que en el simulador se refleje exactamente para que el conductor conozca ya de antemano o subliminalmente qué es lo que se puede encontrar, ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. La pregunta que te iba a hacer, José, es, en todo este tiempo, imagino que habréis tenido tentaciones, pues no sé si más o menos deshonestas, a lo mejor tocar otros temas, porque vuestra tecnología sirve para más cosas, ¿no? Sí, sí que Me sirve. has, me has hablado muchas veces, me has utilizado muchas veces la palabra gaming, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a un ingeniero, eh, para bien o para mal, es verdad que eso es algo que siempre le va a tentar, ¿no? El hacer Siempre. cosas. Entonces, seguro que habéis tenido muchas tentaciones. Pues mira, sí, de hecho hemos hecho una aproximación con una cosa que se llama gamificación, ¿no? Que es la utilización de pequeños juegos en un sistema de formación gamificado, ¿no? Ajá. Para que el usuario pueda utilizarlo pues, en plataforma móvil o en tablet, de manera que no solo sea el simulador, sino que sea un complemento, por ejemplo, pues para refrescar cuestiones de seguridad, ¿no? Etcétera. Y sí lo hemos hecho, es un producto que está en marcha, que necesita mucha inversión para el crecimiento, pero la gamificación es algo que va avanzando también. En nuestro caso no sería gaming puro, porque es Ujú. la utilización de tecnologías de gaming para esa gamificación, Es, pero sí que es es cierto, gaming B2B. eso es. Vamos a llamarle así, ¿no? Ujú. Eso es. Entonces sí que tienes razón. O sea, aquí Ujú. hay muchas personas que tienen una mente privilegiada, como dices tú, y bueno, siempre están en efervescencia, ¿no? Tecnológica hacia qué otras cosas se podían hacer. Pero claro, luego también hay una
responsabilidad empresarial, que es la de tenemos que mantener a todas estas familias, ¿no? Tenemos que dar un entorno de trabajo estable y todo ello, pues no es fácil. El moverte por los 5 continentes y máximo después de estos 2 años de un poco de impasse, pues hace que la gente tenga buenas ideas, pero luego prioricemos también hacia dónde vamos, ¿no? Y no habéis necesitado nunca financiación externa, ¿no? Tampoco. No, gracias a Dios somos una empresa con fortuna, como te dije antes, siempre la suerte es del 50%. Somos una empresa sana económicamente, gracias a Dios generamos recurso económico y sobre todo lo que generamos es fondos propios para la reinversión, ¿no? Es decir, esto también es cierto y lo tengo que decir con honestidad que la política del gobierno vasco siempre ha sido muy buena en tanto a lo que se refiere al apoyo del I+D. Todo eso ha favorecido también que podamos invertir cantidades de dinero importantes en el I+D y bueno, esa es una cosa que no tendría posibilidades sin un apoyo institucional, ¿no? Pero ciertamente hay que tener buenos proyectos, los tienes que someter a aprobación y luego eso pues ya te da posibilidades de crédito fiscal, de subvenciones, etcétera. Pero tiene que ser buenos, ¿eh? Es decir, hay una buena política, pero tú también tienes que trabajar mucho en presentar cosas buenas. Vale. Y ya terminando, José, porque yo creo que ya me has contado un poco de todo. Dentro de esa fase de tentaciones, el acercaros a otros sectores que no sean el ferroviario y el de los vehículos, Sí. seguro que también habéis tenido. Pues sí, por ejemplo, la simulación en ámbitos industriales, en una planta de fabricación o algo parecido, ¿no? Exacto, sí. Mira, ahí yo creo que hoy en día han surgido muchas variantes, como bien dices tú. Por ejemplo, simulación en temas de mantenimiento, ¿no? Es decir, mantenimiento de grandes plantas o mantenimiento de grandes máquinas. De hecho, hay una startup nacida del CEIT también en San Sebastián que está haciendo ese tipo de en plantas petroquímicas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, en plantas petroquímicas. Ahí también ya sabes que como hay mucho nicho, pues también te puedes centrar en nichos que o sea, el denominador común siempre es que sean a nivel mundial, ¿no? Es decir, que siempre puedas acceder. Correcto. Lo mismo que en Japón que aquí, porque si no es complicado. Pero luego hay simuladores, no sé si tú ves alguna serie de doctores, por ejemplo, verás como en la tele en Estados Unidos hay una profusión de simuladores de cuerpo humano donde se hacen las operaciones y yo he sentido cómo, bueno, te salpica el chorro de sangre a la cara, ¿no? Y ciertamente tienes simulación de mantenimiento de centrales nucleares, de procesos industriales, por supuesto. Es decir, hay un abanico en el cual la simulación, tú me dirás, lo más básico es cuando te metes en un banco, ¿no? Y de repente te dice, haga la simulación de su hipoteca, ¿no? Pues al final es una simulación también por software en la cual te coge varios valores y lo que hace es generarte cuánto pagarías. Es decir, el ámbito es tremendo, tremendo y yo creo que cada empresa busca un poco ese concepto del nicho y va a buscar ese posicionamiento fundamentalmente yo entiendo que a nivel mundial. Ajá. O sea, vosotros ahí habéis decidido seguir siempre centrados en vuestro nicho. De momento. Porque si no os despistaríais mucho, sería un esfuerzo muy grande. Necesitaríamos un esfuerzo muy grande, tanto económico como de personal. Es decir, para poder dar saltos aquí de 4, 5, 6 millones de euros en ventas, necesitas duplicar el personal, el espacio, necesitas duplicar pues tu personal investigador. Es decir, no es fácil el salto, sobre todo cuando aquí lo difícil es vender. Es decir, ahora nosotros ya sabemos producirlo, pero hay que ir a venderlo. Entonces, claro, coger ese, como te diría yo, ¿no? Ese background de venta en segmentos que no conoces, pues te lleva un split de tiempo tremendo. Por ejemplo, nosotros cuando LATAM, Sudamérica, empezó a flaquear, ¿no? Económicamente, nos lanzamos hacia ASEA, hacia lo que es el sureste asiático, y nosotros hemos hecho un trabajo de 5 años y a los 5 años de ese split es cuando hemos conseguido los primeros pedidos. Es decir, fíjate la inversión que requiere en tiempo y en dinero para llegar a posicionarte y poder entrar, ¿no? O sea, es más complejo el tema comercial que a veces ya la resolución técnica para nosotros, que ya la tenemos bien enfocada, ¿no? Muy bien. Pues bueno, José, yo creo que hemos tocado todos los aspectos de vuestro emprendimiento. Emprendimiento de ya 20 años. Sí, ya está consolidado. Es un poquito, no es una buena mezcla de palabras. Nada, solo me queda agradecerte tu tiempo, José.
Gracias a ti y gracias a vosotros y desde luego, discúlpame si en algún momento me he extendido más de la cuenta. Y No, a veces cuando uno tiene un poco de pasión por una cosa, enseguida se lanza, ¿no? Pero agradeceroslo, ha sido un placer, siempre nos tenéis aquí, incluso para cuando queráis hacer una visita o lo que sea y perfecto. encantados de colaborar con vosotros. Una pregunta última, José, ya para darle aquí el plote final. ¿Por qué Lander? Pues mira, es curioso. Nosotros se lo encargamos precisamente el nombre, se lo encargamos que lo buscara una compañía de Madrid, fíjate, ¿eh? Y entonces lo único que le pedimos era que fuera un nombre corto y que se pudiera pronunciar igual en varios idiomas, ¿no? Y cuando nos presentaron Lander, dijimos, joder, qué casualidad, ¿no? Es decir, Lander tiene componente vasco, tiene componente relacionado pues, Ajá, con el tema del aterrizaje. Y dijimos, bueno, nos pareció corto, nos pareció un nombre atractivo y así se quedó. Es decir, hay mucha gente que nos lo pregunta, pero curiosamente ni lo pensamos nosotros, ni fue nadie de aquí, sino que fue una empresa de Madrid que la buscó y nos lo encontró Bueno, así. Y nos gustó. sabes que en Madrid, a finales del siglo XX, había una empresa que se llamaba Lander, Ah, pues no. de, de- de temas de ingeniería telemática. Sí, sí. No sabía. Pues ya se ve que. Bueno, y luego La, nos hemos la- encontrado con sí, sí. mucha gente que se Ajá, llama Lander, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. De hecho, para registrarlo tuvimos que poner todo El todo lo que significado de decía. la palabra. Ah. Sí, 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 sí. ¿Qué significa exactamente Lander? Pues Bueno, en ¿qué os, vasco. qué os pero os inventasteis un significado para las siglas? No, le No, no. pusimos Ah, el apodo de Lander Simulation and Training Solutions. Es vale, decir, vale, vale, le vale. acompañamos de algo para Perfecto. poderlo diferenciar, Vale, ¿no? sí, sí. Sí, Simplemente sí, eso. bueno. Bueno, la verdad es que todavía sois conocidos como Lander Simulation, yo creo, Sí, ¿no? sí, Entonces, es es un cierto, poquito es cierto. Así sí, sí, es. sí. Correcto, pues muy bien, Muchas José. gracias. Muchísimas gracias. Un Y que saludo vaya todo muy y bien. un Vale. placer. Gracias. Hasta Agur. luego. Adiós, Agur.